Bienvenidos, amados hermanos, a la segunda parte de este sermón, El Reino de Dios, parte 2. Estamos hablando de principios y estamos hablando de la ética del reino de Dios. En la primera parte, mis amados hermanos, habíamos dicho que en esta lección íbamos a aprender y a comprender todo lo que era la ética del reino de Dios y todo lo que implicaba el entender los principios del reino. Algo que comunicamos en la primera parte es que los principios del reino nos van a dar comprensión acerca de cuál es la ética del reino de Dios, un mensaje que implica tres cosas: conducta, señales, esperanza futura y también algunas dimensiones que vamos a ver en la última parte cuando hablaremos acerca de algunas parábolas del reino y algunas cosas que Jesús enseñó cuando mencionó estas parábolas. El mensaje del reino, mis amados hermanos, es un mensaje que revela la realidad del mundo espiritual que nos rodea en este mundo. ¿Por qué? La Biblia menciona en Primera de Juan, en el capítulo 4, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10, nos enseña que hay dos tipos de personas en este mundo. Están los hijos del reino y están los hijos de las tinieblas. Dos tipos de personajes que hay en este mundo, y ojalá que todos los que estemos aquí seamos parte de los hijos del reino, seamos hijos de Dios, hermano. Inmediatamente nosotros nos convertimos, nos arrepentimos, venimos a salvación. Nosotros, hermanos, somos trasladados, como dice Colosenses capítulo 1, somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesucristo. O sea, pasamos de una esfera a otra. Algo que debe de ser bien entendido cuando hablamos acerca del reino de Dios es que el reino de Dios no es el pueblo de Israel y el reino de Dios tampoco es la iglesia. En la iglesia están los futuros ciudadanos del reino, porque el reino lo va a establecer Jesús en su segunda venida. En la iglesia están los súbditos de ese reino, los que vivirán en ese reino. Pero actualmente en ese reino hay trigo y hay cizaña. Jesús dijo, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró un campo y posteriormente se fue y vino el malo y sembró su cizaña. Y cuando los trabajadores de ese campo llegaron y vieron que toda la plantación había crecido, vieron que había trigo y había cizaña, hablando de los hijos del reino y hablando de los hijos de las tinieblas. Al final dice que el Señor recogerá, ¿verdad?, su trigo en su granero y echará la cizaña en el fuego que nunca se apaga, diciéndonos esto a nosotros, hermanos, que hoy cualquiera puede decir yo soy cristiano, cualquiera puede decir yo soy de Cristo, cualquiera puede decir yo pertenezco a una religión. De hecho, en el mundo ahora mismo existen aproximadamente 100,000 religiones diferentes, todos con creencias distintas, y todos aducen decir la verdad. Ninguno dice que está equivocado. Todos dicen que tienen la única verdad. Todos dicen que son el verdadero camino. Entonces, hermanos, podemos ver el mundo como ese campo grande, ¿verdad?, a donde el Señor envió a su Hijo Jesús para que todo aquel que no se pierda y tenga vida eterna. Pero sin embargo, mis amados hermanos, la cizaña se ha metido. Entonces, en el mundo donde estamos, hay hijos del reino de Dios y hay hijos de las tinieblas. Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. Mas a todos los que le creyeron, mas a todos los que le recibieron, el Señor le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hablar del reino es poder entender esa realidad del mundo espiritual, de que hay un mundo de tinieblas que le está haciendo la guerra al reino de los cielos aquí en la tierra. Jesús dijo en una ocasión que el reino de los cielos sufría violencia, pero que solo los violentos lo arrebataban. ¿Por qué? Porque hay un conflicto espiritual. En el mundo espiritual hay un conflicto espiritual que proviene del mundo de las tinieblas contra los hijos del reino. ¿Y cuál es el propósito de ese conflicto?
que el reino de Dios no se extienda, que el reino de Dios no avance, que el reino de Dios no se proclame. ¿Por qué? Jesús, cuando vino a este mundo y empezó su ministerio terrenal, después que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús comenzó su ministerio diciendo las siguientes palabras: arrepentíos y bautícense, porque el reino de los cielos se ha acercado. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el reino de Dios, mis amados hermanos, se acercó a nosotros en la persona de Jesús. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, Jesús enseñó qué era el reino, cuáles eran sus principios. Jesús enseñó cómo se entraba a ese reino. Y ahí fue el punto donde nos quedamos. Jesús enseñó que al reino de los cielos se entra a través del arrepentimiento. Y el punto 1 que tocamos la semana pasada era el punto de la ética. En la ética del reino, entonces entendemos que hay dos tipos de personas en el mundo: los hijos del reino y los hijos de las tinieblas. Aprendimos, hermanos, que todo lo que Jesús enseñó como principios del reino es lo que Dios aprueba, lo que Dios bendice, y es la forma en la que nosotros deberíamos vivir. Y todo lo que Jesús enseñó que nosotros deberíamos hacer, el reino de las tinieblas enseña todo lo contrario. Esto no lo hagan, esto sí háganlo. Por eso en esta vida hay dos caminos: uno que conduce a la muerte y uno que conduce hacia la vida. Por lo tanto, el reino de Dios se puede definir como la esfera, el lugar a donde Dios gobierna, a donde Dios está. Se puede, hermanos, definir de esa forma, ¿verdad? Por lo tanto, como es una esfera donde Dios gobierna, entonces el reino es una realidad presente entre nosotros. ¿Quién manifiesta el reino de Dios en la tierra? Lo manifiestan los hijos del reino. Los hijos de Dios modelan, manifiestan la conducta del reino, los principios del reino. ¿Cuándo? Cuando lo vivimos, ¿verdad? Cuando pensamos con los principios del reino, cuando nuestra vida está regida por la conducta del reino, entonces nosotros expresamos el reino de Dios en esta tierra. Por ejemplo, el lugar a donde está nuestra iglesia, todos sabemos el lugar, hermano, y de que allí hay fuerzas de tiniebla que le hacen guerra a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay un grupo de gente que se han arrepentido de sus pecados y ellos expresan el reino de Dios aquí a donde están. Y por eso hay conflicto, hermano, entre la iglesia del Señor y también las fuerzas de las tinieblas. Por lo tanto, expresamos el reino a través de la conducta, a través de los pensamientos. Por lo tanto, al reino de Dios se entra a través del arrepentimiento, y de ahí en adelante el reino de los cielos, la conducta del reino es una conducta de transformación. Fue lo que vimos la semana pasada. Es una conducta donde, ¿verdad?, mostramos arrepentimiento, de esa forma entramos, pero después entonces viene un proceso de transformación. Los hijos del reino son personas que viven en esta tierra, pero han sido transformados en su mente, en sus pensamientos, han sido renovados con los principios del reino y ya no piensan como piensan, amados hermanos, los hijos de las tinieblas, o más bien como nosotros pensábamos antes cuando estábamos en el mundo. Entonces, mis amados hermanos, para que alguien pueda comprender los principios del reino, primero tiene que arrepentirse y ser lavado con la sangre de Cristo. Mientras eso no ocurra en la vida de un ser humano, el ser humano seguirá viviendo en esta tierra esclavizado a un sistema mundano y diabólico. Efesios capítulo 2 dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire y que el espíritu de él opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué quiere decir eso? Que Satanás, para hacer algo en esta tierra, Satanás no se presenta de manera personal,
Satanás expresa sus pensamientos y sus deseos y su voluntad en esta tierra a través de personas que le prestan su mente, su corazón, sus manos, su boca, sus oídos, sus ojos y hacen la voluntad de él en esta tierra. No tienen exactamente que conversar con él, no tienen exactamente, mis queridos hermanos, que hacer un pacto con él. Simplemente, hermano, el espíritu de él es un espíritu que está operando aquí en la tierra y que hombres, sin conocer personalmente al diablo, hacen la voluntad de él en esta tierra. Entonces, lo que yo quiero compartir hoy, quiero profundizar un poco más en la conducta del reino. Ya sabemos que es una conducta de arrepentimiento y de transformación. Pero en el capítulo 5 de Mateo, diríjase allá, en el capítulo 5 de Mateo, ese es un solo sermón que abarca el capítulo 5, abarca el capítulo 6 y el capítulo 7. Lo que está escrito en esos tres capítulos, vamos a ver que es una enseñanza de Jesús a sus discípulos, donde se expresan los principios, la conducta del reino de Dios. Mateo 5, versículo 1, la palabra dice de la siguiente manera: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, y ahí en adelante va a hablar de lo que son los principios morales del reino de Dios. Vamos a ver cuáles son esas conductas, cuáles son esos caracteres. Primeramente, menciona del versículo 3 hasta el versículo 12, menciona el carácter de los hijos del reino. Dice así: bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es ¿qué cosa, hermano? El reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es ¿qué cosa, hermanos? De ellos es ¿qué cosa? El reino de los cielos. Bienaventurados soy cuando por mi causa los vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande, ¿a dónde? En los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, comenzando aquí con la bienaventuranza, podemos ver, hermano, cuáles son los caracteres del reino de los cielos y vamos a estudiar cada uno de ellos. Hermano, la palabra bienaventurado, del griego macarizo, ¿verdad? Significa doblemente feliz, doblemente bendecido. Ese es el macario, ¿verdad? Bienaventurado, macario, bienaventurados, macarizo en el griego. Entonces, los caracteres del reino son caracteres bienaventurados. El que tiene un carácter de reino es una persona bienaventurada. Entonces, bienaventurado no es cualquier persona que usted vea por ahí. No todas las personas le cabe este título. Entonces, hermano, tampoco le aplique ninguna de estas cosas, hermano, a cualquier persona porque no le aplican. Ejemplo, si usted ve a una persona despechada llorando por el novio o por la novia que lo dejó, no le diga a él, bienaventurado eres, porque bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. Eso no es para esa persona. Hay una religión, hermano, tradicional que toma este versículo, el versículo 3, fíjese bien, y dice, bienaventurados los pobres, y salta lo que sigue, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De qué pobre está hablando? De los que tienen miseria, de los que no tienen plata, de los que están en la calle tirados, mendigando. Hermanos, perdón, pero esos pobres no son esas personas. La palabra dice
bienaventurados los pobres en espíritu. Léalo bien conmigo. El versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y yo les expliqué por qué Mateo, en el sermón pasado, en la primera parte, expliqué por qué Mateo habla de reino de los cielos y no menciona reino de Dios. Expliqué que no son dos cosas, es una. Entonces, hermanos, los pobres en espíritu que aparecen aquí como carácter del reino son aquellas personas que todos los días reconocen su pobreza, su miserableza delante de Dios. Son aquellas personas que son la contraparte de los soberbios, son la contraparte de los orgullosos, que dicen yo no necesito a Dios, que dicen yo puedo hacerlo solo. Es la contraparte de aquellos que dicen yo no necesito orar porque yo soy suficiente, yo no necesito diezmar porque ese dinero es mío, no se lo debo a nadie. Son aquellas personas que dicen yo soy bueno y como yo soy bueno y como yo no le hago mal a nadie, yo no necesito arrepentirme de nada ni pertenecer a ninguna religión. Bueno, déjeme decirle, ellos son la contraparte de estos pobres. Esos son los orgullosos, y los pobres en espíritu que se mencionan aquí son aquellas personas que todos los días reconocen su necesidad de Dios. Son aquellas personas que dicen todos los días, Señor, yo sin ti no puedo. Aquellas personas que dicen, Señor, bendice mi día. Señor, bendíceme al despertar y Señor, bendíceme al acostarme. Señor, si tú no vas conmigo, yo no iré, Padre. Señor, cuando me monto en mi carro, digo, Padre amado, guarda este carro, llévame con bien, Señor Padre, que yo pueda volver a mi casa con bien. Señor, bendice mi salida y bendice mi regreso. Aquellas personas que al comer se sientan y dicen, Padre, gracias porque este alimento tú lo has suplido. Son aquellas personas que cuando sus hijos van al colegio dicen, Padre, bendice a mis hijos, permíteles ir y permíteles volver, Padre. Señor, que tu presencia, que tu protección vaya conmigo, vaya con ellos, los guarde de todo mal. Y cualquiera dirá, oye, pero qué religioso eres. Para todo, ¿verdad? Si vas a comer, Dios. Si te levantas, Dios. Si vas a dormir, Dios. Si vas en el carro, Dios. Si estás viendo una cosa, Dios. Y si tus hijos van para allá, que Dios te guarde. Y si me vas a saludar, que Dios te bendiga. Oye, pero qué religioso. No es religioso. Es que estamos reconociendo que necesitamos de Él. Reconocemos, hermano, que si no es por su aliento que Él sopla en nosotros, no nos levantamos en la mañana. Hermanos, cristiano que no reconoce su pobreza y su necesidad delante de Dios es, hermano, cuestionable. Y habría que averiguar si en realidad se ha arrepentido de sus pecados o no. Los pobres en espíritu son la contraparte de aquellos que dicen, ponen cualquier cosa por delante de Dios, ponen cualquier cosa por encima de Dios. Dios no es prioridad para ellos. Los pobres en espíritu dicen, Dios, tú eres prioridad para mí porque yo sin ti no puedo. Señor, porque yo sin ti soy nada. Hermanos, son la contraparte de aquellos que dicen, yo puedo vivir sin Dios cierto tiempo, tranquilo, ¿verdad? Yo puedo, mire, el escritor a los hebreos dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Son aquellos que dicen, yo puedo vivir sin oír la palabra 4, 5, 6, 7, 8, 10 meses y nada me pasa y estoy tranquilo. Yo me sé cuidar solo. Hermano, tú eres rico para contigo mismo, pero no para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, no en dinero, en espíritu. ¿Sabe por qué dice? Porque de ellos es el reino de los cielos. Ese es el carácter de los hijos del reino. Son personas que desde que abren los ojos reconocen su pobreza. Si Dios no está conmigo, yo no soy nada. Señor, si tú no me bendices, yo no estoy bendecido. Señor Padre, si tú no haces algo por mí hoy,
Yo no sé quién lo hará, Padre. Son aquellos hermanos que yo les voy a decir, pierden algo en esta vida. Dicen, bueno, que se pierda todo, que se pierda lo que quiera. Pero ¿sabe qué? Que la presencia de Dios no se me vaya. Mire, que Dios quede conmigo. Mire, que se roben lo que quieran robarse, que se lleven lo que quieran llevarse, hermano. Pero mi espiritualidad, mi cristianismo, mi fe, que nadie me la quita. Los pobres en espíritu. Mire, déjeme decirle algo, hermano. Los pobres literales se levantan en la mañana a ver cómo resuelven su pobreza. Hay pobres que mendigan en la calle, están buscando cómo resolver su pobreza, mendigando. Los pobres en espíritu mendigan delante de Dios. Oye, y no quiero parecer duro con esto, pero los pobres en espíritu mendigan delante de Dios. Dicen, Señor, ayúdame. Ayúdame, Padre. Yo necesito de ti, Señor. Son aquellos hermanos que levantan su mano en medio de una necesidad y dicen, Señor, yo necesito un milagro. Señor, yo necesito que tú hagas algo, Padre. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No es de toda la gente el reino. Estamos aquí, hermano. No es de toda la gente el reino. Es de los pobres en espíritu. Ese es el carácter, ¿verdad?, que los hijos del reino expresan y modelan en esta tierra. Entonces pudiéramos decir en una enseñanza que los pobres, que los hijos del reino modelan, expresan el reino, mostrando o manifestando y reconociendo su necesidad delante de Dios. Número 2. El versículo 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hermano, pero no los que lloran por cualquier cosa. Cuando hablamos aquí del llanto, cuando hablamos de bienaventurados los que lloran, se está hablando de aquellos que sufren, de aquellos que sufren, de aquellos hermanos que prefieren llorar para no cometer una locura. Está hablando de aquellos que se humillan delante de Dios. Están humillados, aquellos que están arrepentidos, aquellos que están, hermano, en la presencia de Dios y dicen, Señor, yo me humillo delante de ti, reconociendo mi bajeza, reconociendo mi pobreza. Esos son los bienaventurados que lloran. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es el quebranto, hermanos, es el quebranto del cual habla aquí, ese llanto, ese quebranto que viene desde adentro del alma. Cuando el alma se rompe, cuando el alma se quiebra, ¿verdad? Dice la palabra que un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. El corazón contrito y humillado llora, hermano, llora, porque está contristado desde adentro, ya sea por su pecado, ya sea por su error, ya sea porque reconoció su falta, está llorando y está arrepentido. Jesús dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hermanos, los hijos del reino, yo dije antes, mencioné antes, de que Jesús dijo en una ocasión que el reino de los cielos sufría violencia y solo los violentos lo arrebataban. Pero hay que entender qué tipo de violencia. Aquí Jesús dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hermano, ¿qué se está haciendo hoy en la tierra? ¿Qué está pasando hoy en la tierra? Mire, hermano, desde que Jesús estuvo en la tierra y antes de que Jesús estuviera en la tierra, los pobres ya abusaban de los ricos. Los ricos ya abusaban de los pobres, perdón. Ya los ricos le quitaban las posesiones a los pobres. Ya se apoderaban de todo, ya se adueñaban de todo. En el tiempo de Jesús pasó, antes de él pasó, después de él pasó, y ¿sabe qué? En la actualidad todavía sigue pasando. En la actualidad todavía se sigue dando el abuso de clases altas sobre las clases bajas. Y mucha gente, hermano, que es víctima de injusticia. Mucha gente que es víctima de injusticia y simplemente cierran la boca. No se defiende.
Mucha gente, hermano, que no se defienden porque no tienen a dónde ir, porque no tienen quien los defienda. Hermanos, hoy es común que los delincuentes cometan delitos y cuando usted va a una denuncia resulta que los que están allá, que lo debieron proteger a usted, eran cómplices de los que te hicieron daño. Eran cómplices. Por eso hay corrupción. Por eso hay tanta corrupción. Por eso suceden tantas cosas. No tenemos quien nos defienda. No tenemos quien abogue por nosotros. Estamos sin nada. Cierto grupo de gente se adueñan y se apoderan de todo. ¿Qué hacemos nosotros? Tomar las armas, salir a pelear, salir a defendernos. Tranquilo, mi hermano. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Sabe qué está diciendo esto? A la gente del reino, tranquilos. Dios tiene algo mejor para ustedes. Cielo y tierra van a pasar, pero sus palabras no van a pasar. Así que tranquilo, no es por las armas, no es por la política, no es, hermano, por salir a protestar. Tranquilo, no es la guerra. Bienaventurados los mansos. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que los hijos del reino son personas tranquilas, son personas pacíficas. Miren lo que dice el versículo 6. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. O sea, bienaventurados, pudiéramos decir aquí, bienaventurados los rectos, las personas que son rectas, las personas que están en contra de la injusticia, personas que están en contra de la maldad, personas que son justas. Déjeme decirle algo, hermano, este mundo está lleno de gente mala, pero este mundo también está lleno de gente buena, de gente que es justa, de gente que es correcta, de gente, hermano, que por ser correctos, de porque andan en la verdad, han sido víctimas de injusticia. Y parece ser, hermano, que nadie los defiende. Tranquilo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Déjeme decirle algo, hermanos. En este mundo no ha habido ningún gobernante que haga justicia. Ningún gobernante. Todos los gobernantes en este mundo, en todos los imperios, han sido personas injustas, malas, corruptas, que han hecho maldades, hermano. Solamente hay que mirar a la historia de este mundo y nos damos cuenta de las barbaries por las que este mundo ha pasado. Ningún gobernante, hermano, ha sido justo y correcto en este mundo. Ni el único hombre que se mencionó como el hombre conforme al corazón de Dios, el rey David. 40 años de paz, pero también cometió errores y errores garrafales. No ha habido gobernante justo. El único gobernante justo que habrá sobre esta tierra y el único gobernante que va a arreglar los problemas de esta tierra se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, en su segunda venida. Cuando Él regrese, cuando Él retorne, cuando Él establezca su reino, habrá verdadera justicia, habrá verdadera paz. Cuando Él establezca su reino en esta tierra, habrá verdadera equidad. Por eso es importante, hermanos, no dejar de orar diciendo, Señor, venga a nosotros tu reino. Así nos enseñó a orar Jesús. Siempre digan, Señor, venga a nosotros tu reino. ¿Por qué? Porque en el reino de Él la tierra descansará. No habrá abuso, no habrá, hermano, torturas, ni guerra, ni las cosas que hoy vemos. Por eso dice la palabra, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Conducta del reino. Es la gente que está esperando el verdadero reinado de justicia. Y el 7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hermano, vivimos en un mundo donde ya nadie hace misericordia. Vivimos en un mundo, hermano, donde ya nadie defiende a nadie. Vivimos en un mundo, hermanos, donde el abuso ya es algo normal. Vivimos en un mundo, hermanos, a donde dos seres humanos se están golpeando y la gente prefiere grabar antes que hacer la paz. Los hijos del reino son gente misericordiosa. Miren, hermano, el día lunes nosotros vivimos una situación. Yo fui a cobrar mi bono digital que el gobierno
me ha beneficiado a mí con ese bono, y cuando yo lo fui a cobrar, hermano, ya se lo habían robado. Alguien parece que me persiguió, miró mi clave, miró mi cédula, hermanos, y me salía código inválido, código inválido. Fuimos a un lugar a donde podíamos reclamar, y cuando nos abrieron nuestra cuenta, hermano, decía el lugar y la hora de donde me habían sacado el dinero. Y la persona, hermano, cambió mi clave, borró mis datos y se iba a quedar con mi cuenta. Imagínese, hermano. Mi esposa y yo tuvimos desde la mañana hasta las 6 de la tarde casi sin comer, poniendo denuncia, poniendo esto, poniendo aquello, hermano, con un sentimiento de impotencia en el corazón, de wow, ¿quién hizo esto? Y solamente el hecho de saber dónde lo cambió, y de que gente se está prestando para eso. Hermanos, ya nadie tiene misericordia hoy. Ya nadie tiene misericordia. Mire, hermano, hace días aquí en nuestro país, en Panamá, una joven se encontró una cartera con casi $1,000 y tomó la cédula de la persona y lo publicó en un canal de televisión, y la persona fue a esa casa a buscar su dinero y se lo devolvieron. Era una niña de 15 años y la madre de la niña la entrevistaron, y la señora dijo: nosotros somos cristianos y yo le enseño a mis hijos valores. ¿Sabe qué, hermano? Usted se encuentra esa cartera con dinero y la identidad de la persona, y usted vota la identidad y se queda con el dinero. ¿Sabe qué dice eso de usted? Que usted no tiene misericordia, que usted no tiene amor en su corazón. Hermano, busca a esa persona y devuélvasela. Dice la palabra: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Usted quiere que Dios le perdone, que Dios tenga misericordia de usted cuando la necesita. Hermano, ¿sabe qué? Usted sienta misericordia también de otras personas. Entonces, mis amados hermanos, dice la palabra también: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que los hijos del reino viven apartados del pecado, viven apartados de la maldad. Hermano, hay, amados hermanos, que cuidar el corazón de cosas que pueden llegar a nuestra vida. Por ejemplo, hermano, ¿usted cree que yo no sentí deseos de maldecir? ¿Usted cree que yo no sentí deseos, hermano, de ir a ese lugar y preguntarle a ese comerciante que me mostrara su cámara y la hora y por qué hicieron eso? El sentimiento de impotencia de saber quién fue la persona que se robó mi cédula, que tomó mi clave, que me persiguió, que me vio digitando el PIN. Hermano, un sentimiento que le dio a uno. Yo llegué a la casa, mis amados hermanos, ese día, y cuando íbamos llegando aquí a la casa, sin nada en la mano, salió mi nieta, su Marí, y se paró contenta en la puerta porque ella estaba esperando algo que le íbamos a traer para comer. Cuando llegamos a decir a la familia que se habían robado el dinero, hermano, cualquiera se le ensucia el corazón. Dice la palabra: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Sabe qué, hermano? Que esas cosas no nos ensucien, que esas cosas no nos dañen, hermano. Es duro, es difícil, mis amados hermanos, pero yo me voy a tomar mi tiempo para decir: Señor, perdona a esa persona, encárgate tú de ella, Señor, pero yo no. Yo no voy a buscar a nadie. Señor, ten misericordia a esa persona, ojalá que se arrepienta. Y si tomó mi nombre y me está viendo por Facebook, porque tomó todos mis datos, me está viendo por mis redes sociales, o a lo mejor va a ver hasta este sermón, mira, que Dios te perdone, que Dios tenga misericordia, y no hagas eso, que hermano, estás haciéndole daño al prójimo, y eso no es de Dios. Hermanos, dice la conducta del reino en el versículo 9, y aquí vamos a terminar. Vamos a terminar aquí, y aquí vamos a dejar un punto para seguir la próxima semana en la tercera parte. Otra conducta del reino en el verso 9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hermanos, los hijos del reino hacen la paz, no promueven la guerra. Los hijos del reino no siembran cizaña. Los hijos del reino, hermano, promueven la amistad entre hermanos.
Los hijos del reino no hacen nada, no comentan nada que ponga a un hermano en contra del otro, porque eso no es de Dios. Los pacificadores. De eso vamos a ahondar un poco más en la tercera parte, pero permítame hacer un resumen hasta aquí. El carácter del reino hemos visto hoy. Los caracteres del reino son las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos y bienaventurados los de limpio corazón. Son los caracteres de los hijos del reino, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pacificadores, versículo 9, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y el verso 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, los hijos del reino de esta forma expresan el reino en esta tierra. ¿Quieres saber quién es un hijo del reino? Pues tiene estas bienaventuranzas como evidencia en su carácter, en su persona. Son hijos del reino. Y esto está diciendo que estas personas verdaderamente se han arrepentido, han experimentado un arrepentimiento verdadero y han entrado al reino de los cielos. La próxima semana seguiremos con la tercera parte de este sermón y vamos a ahondar todavía un poco más en lo que son las conductas del reino para posteriormente llegar entonces a lo que es la fe de los hijos del reino. Levante su mano ahí donde usted está y diga, Señor, gracias por esta palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque hemos, Señor, separado este tiempo para oír tu palabra. Hemos separado este tiempo, Señor, Padre amado, para oír tu voz, para llenarnos de ti, de tu consejo, Padre. Señor, gracias porque en vida nos has dado, Señor, la oportunidad de estar en el reino, de poder entrar, de poder arrepentirnos, de poder conocer. Padre, Señor, te damos gracias porque tú, Señor Padre, nos has hecho tus hijos, Señor, y somos hijos de tu reino y no somos hijos de las tinieblas como lo éramos antes. Señor Padre, gracias. Te damos toda gloria y te damos toda honra, Señor, y que la próxima semana estemos aquí para la tercera parte de esta hermosa lección. Toda la gloria y la honra es tuya, Señor. Amén y amén.